Buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa virtual aquí en el PSOE provincial de Cádiz. Hoy queremos daros a conocer dos mociones que guardan relación entre sí porque hablan precisamente de derechos. Una es una moción es sobre la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación y otra sobre el veto parental, el llamado PIN parental, que vamos a llevar a todos los rincones de la provincia de Cádiz. Estamos en un mes muy reivindicativo que comienza el 8 de marzo reivindicando los derechos de las mujeres y termina con un día dedicado a la visibilidad del colectivo trans. Derechos que deberían estar perfectamente ya asumidos y asimilados por una sociedad democrática como la nuestra del siglo XXI, pero parece que no es así porque la ultraderecha se está encargando de criminalizarlos y de combatirlos día a día. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que el número de denuncias por violencia de género recibido en Cádiz ha aumentado un 9,63% en 2020 respecto al año anterior. Y esto deja patente una realidad que nos debe hacer sonrojar como sociedad y debe hacer sonrojar aún más a aquellos y aquellas que niegan la violencia machista. Por eso, nosotros los socialistas reclamamos la igualdad en letra mayúscula, porque sin igualdad somos una democracia y una sociedad peor. Igualdad de derechos para todos y para todas. Pero hay gente que no solamente no quiere hablar de igualdad, sino que niega la realidad de la discriminación. Y los socialistas y las socialistas tenemos mucho que decir sobre derechos que hemos conquistado para las mujeres, que hemos conquistado para el colectivo LGTBI y también para el colectivo trans, siempre detrás de ellos, de la mano de los colectivos, como lo hicimos, por ejemplo, con la ley del matrimonio homosexual. Estas banderas nunca deben usarse para dividir, sino para unir cada día a más gente, porque siempre hay más derechos que conseguir y porque hay que luchar día a día por los derechos ya conquistados. Hoy en día vivimos momentos de extremismo, de populismo, que amenazan a nuestra democracia tal y como la concebimos, que no es más que un espacio libre en el que cabemos todos y todas. Una de las mociones, como he dicho al principio, que vamos a llevar a todos nuestros ayuntamientos es sobre la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación de los colectivos más vulnerables, que en su día promovió nuestro compañero Cerolo, de ahí que se le denomine también Ley Cerolo. Es una ley paraguas concebida para dar respuesta integral a la intolerancia. Andalucía es una tierra tolerante, es una tierra abierta, es una tierra de integración. Y por eso esta misma mañana estamos registrando en el Parlamento de Andalucía una PNL sobre esta ley para que podamos debatir en libertad en nuestro Parlamento, para que el Parlamento se muestre favorable a algo tan básico como es la igualdad de oportunidades y el principio de igualdad de trato y no discriminación. En nuestro Parlamento, donde desgraciadamente se colocó una bandera falangista y donde la ultraderecha quiere imponer su agenda como si lo hubiera diseñado el mismísimo Trump, y allí es precisamente donde es necesario manifestar el rechazo a las conductas incompatibles con los derechos y libertades fundamentales. Esto que estoy diciendo no es un discurso menor, y lo decimos precisamente en Cádiz, en una provincia donde el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, publicado por el Ministerio de Interior, refleja que Cádiz, con 49 casos, presenta la mayor tasa en Andalucía, donde se dieron 201 delitos, situándose por encima de la media nacional. Es preocupante que haya una tendencia al alza en estos últimos tiempos. Los delitos de odio aumentaron en España un 6,8% en 2019, ascendiendo a 1.706 casos denunciados
frente a los 1.598 registrados en 2018. Curiosamente, directamente proporcional al ascenso de Vox, lo que demuestra que cada vez son más las personas discriminadas por su color de piel, por su etnia, por su origen, discapacidad, orientación sexual o expresión de género, por sus creencias religiosas, por la situación de indigencia o simplemente por su edad. Todos y todas en algún momento en nuestras vidas estamos expuestos a padecer algún tipo de discriminación y debemos impedir toda forma de marginación que nos lleve a la exclusión y a la estigmatización en ámbitos como el laboral, el educativo, el social, el del acceso a la justicia, el de las redes sociales o el de la seguridad ciudadana. En el contexto actual de crispación y radicalización, con la presencia de la ultraderecha en las instituciones, se hace más necesario que nunca que España se dote de herramientas y de un marco jurídico que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad. Por este motivo, el pasado 16 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la tramitación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación presentada por los socialistas. Llevábamos ya una década intentando impulsar esta ley, y primero por la derecha y después porque en la anterior legislatura no pudimos impulsarla por la disolución de las Cortes a causa de la convocatoria electoral, no ha podido ser hasta ahora cuando esta ley empieza su tramitación. Esta ley tiene la vocación de ser un marco normativo para todos los tipos de discriminación y con un régimen sancionador único. Mal que a algunos les pese, es justo reconocer que la sociedad española es una sociedad tolerante y también es justo reconocer el enorme avance que se ha producido en estos últimos años. Y ahora nos toca más que nunca seguir luchando por ello. La ultraderecha quiere dar en la línea de flotación que nos iguala y donde se aprenden los valores en libertad. Y me estoy refiriendo a la escuela pública. Por eso la segunda moción que vamos a presentar en todos los municipios de la provincia de Cádiz es referida precisamente a rechazar el PIN parental o veto parental. Este veto parental, como digo, es un golpe directo a la libertad en nuestro país. Las escuelas públicas son un espacio de paz, de tolerancia y de aprendizaje de valores. Y el veto parental que la ultraderecha y la derecha están imponiendo allí donde gobiernan va a impedir que nuestros hijos e hijas se eduquen en estos valores, que lleguen a todos nuestros niños y nuestras niñas. Porque la libertad nos están engañando, tal como dice la derecha y la ultraderecha. La libertad no está en que los padres decidan si se puede hablar o no de igualdad de género, de violencia machista, del movimiento LGTBI. Hablamos de la libertad de los niños y las niñas, porque con este veto se está impidiendo la construcción de un espíritu crítico en nuestros hijos e hijas. No hablamos de inculcar ideología, como dice Vox, sino de educar en valores. El PP y Ciudadanos, que se han vendido a Vox, están intentando implantar un modelo conservador y parcial que limita el currículum educativo a los contenidos que ellos consideran aptos y vetan que en la escuela pública se hable de derechos fundamentales que después van a ser fundamentales en la vida de estos niños y niñas. La educación es el mejor instrumento para combatir la discriminación y ellos lo saben y por eso precisamente quieren eliminar la libertad en la escuela pública. Ya hemos visto cómo lo primero que ha hecho Vox, por ejemplo, en Murcia para mantener el poder es vender la educación, usarla como moneda de cambio y entregársela a Vox para que pueda implantar sin oposición alguna el PIN parental. Por eso presentamos nosotros esta moción, porque no queremos que esta realidad llegue a nuestra tierra, una tierra que siempre ha sido tolerante. Van a tener siempre en sus conciencias el intento de radicalizar la sociedad futura.
Ya sabemos que desde que gobierna Moreno Bonilla en Andalucía, pues Vox campa a sus anchas, pero desde luego no vamos a permitir que metan su zarpa en nuestros colegios. Pedimos que se cumpla y se defienda el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y desarrollo pleno de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales. Esto tan básico y a lo que algunos le tienen tanto miedo, los derechos y libertades fundamentales. Pedimos reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar de una vez por todas el sexismo. Y pedimos que se garantice la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia de una sociedad democrática que deben compartir todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria. El veto parental arremete contra otro principio hasta ahora intocable, que es la libertad de cátedra, para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. Hay que proteger la autonomía de los órganos directivos en los centros educativos como piezas fundamentales para la mejora de nuestro sistema educativo y que Vox, por supuesto, no tolera. Desgraciadamente, en la provincia tenemos ejemplos gravísimos, como en San Fernando, donde el colectivo Hazme Oír, con su autobús de la infamia, trataron de estigmatizar a los niños y niñas homosexuales. Y ahora, con la cuestión trans, pretenden hacer lo mismo. No se puede permitir. No es un debate menor, porque estamos hablando del sufrimiento de muchas personas, de muchos niños, de muchas niñas, de muchos jóvenes y de muchas familias. Una sociedad que avanza hacia la libertad y hacia la igualdad no merece la pena, no merece que sea frenada por un partido de ultraderecha que quiere censurar los colectivos de la escuela pública y dejar sin libertad a los equipos directivos. Nuestra sociedad no se merece eso. Y no se merece que miles de niños y de niñas reciban una educación coja, sin valores, que va a provocar la radicalización y la intolerancia de las generaciones futuras.